Buenos días, este es el video para el final de la materia, analizando el impacto de las políticas educativas sobre las trayectorias educativas de mi familia y en mi propia trayectoria, recordando algunos de los conceptos trabajados durante la cursada. El árbol genealógico presentado en el documento muestra una continuidad clara en la educación superior a lo largo de 3 generaciones. De mis 4 abuelos, los 2 paternos completaron los estudios universitarios a mediados del siglo XX. Uno se desempeñó como arquitecto y la otra como médica psiquiatra. Del lado materno, el abuelo comenzó una carrera como abogado, pero la abandonó para dedicarse a la joyería. En la generación siguiente, sus hijos, ambos de mis padres, también accedieron a la universidad. Mi padre se graduó como médico psiquiatra y mi madre en Relaciones Internacionales y después Bibliotecología. En mi caso, actualmente curso un profesorado de licenciatura y licenciatura de Historia en la Universidad de San Martín, luego de haber transitado previamente otras 2 carreras universitarias, ambas en la Universidad de Buenos Aires, Biología y Administración de Empresas. A primera vista, esta trayectoria podría interpretarse como una suma de decisiones individuales, y la decisión individual de asistir ciertamente existió. Sin embargo, los materiales vistos en la materia, especialmente de autores como Barco, Gloria Edelstein o Max Rocha, ayudan a comprender que la educación no es puramente individual ni está aislada del contexto social, político y cultural de los individuos. O sea, estas decisiones personales que todos estos miembros de la familia tomaron siempre se desarrollaron dentro de contextos políticos, económicos y culturales determinados, marcados por condiciones sociales, económicas y culturales, que permitieron o limitaban las oportunidades de cada uno en su momento. En ese sentido, mi trayectoria personal comienza mucho antes de mi ingreso a la universidad y antes incluso de mi paso por la escuela secundaria y la primaria. Haber crecido en una familia donde la educación superior formó parte de la historia familiar generó un contexto en el que estudiar fue inculcado en mi mente desde pequeño, visto como algo natural y deseable. Desde pequeño conviví con modelos familiares que valoraban el conocimiento y demandaban una formación profesional y una educación superior. Esa cultura familiar constituye una condición importante y marcante de mi propio recorrido educativo. Esa herencia familiar igual no explica este resultado por sí sola. Es necesario considerar el papel desempeñado por las políticas educativas y el impacto que tuvieron esas para formar esa cultura en primer lugar. Es como plantea Mark Rocha, el acceso a la educación superior debe entenderse como parte de un proceso de ampliación de derechos. La universidad pública y gratuita a la que asistieron mis familiares permitió que distintas generaciones de mi familia económicamente pudieran acceder a estudios universitarios y desarrollar proyectos profesionales. Incluso fuera del título recibido, fue la universidad que mi abuelo materno encontró a los que más tarde serían los socios en su negocio, algo que no podría haber accedido de haber sido una universidad privada. Estas políticas tuvieron un impacto particularmente visible en mi propio paso a la universidad. El hecho de haber cursado 3 carreras diferentes es evidencia clara para mí de que la universidad pública no solo garantiza el ingreso a la educación, sino también la posibilidad de explorar distintos proyectos de formación sin que cada cambio implique quedar excluido del sistema educativo por razones económicas, algo que sería excesivamente fácil en un modelo de mercado guiado por los intereses del mercado. Mis abuelos entraron a la universidad posterior a la introducción de la autonomía, el cogobierno y la gratuidad de la Universidad de Córdoba en 1918, acorde a CLADE en 2021, ellos ya más cerca de mediados del siglo. Ambos de mis padres tuvieron sus carreras en la década de los 80, con la democratización parcial de las universidades una vez vuelta a la democracia, pero antes de la reforma neoliberal de los 90. CLADE nos dice que las 4 dimensiones fundamentales del cumplimiento del derecho a la educación son la disponibilidad, la accesibilidad, la aceptabilidad y la adaptabilidad de la educación, para no caer en una inclusión excluyente. Y esto es claro en los contextos que permitieron que mis familiares y mí mismo asistir a la educación superior para formarse. En este punto también resultan relevantes los aportes de Gloria Edelstein, quien entiende que la educación como un proceso permanente de construcción de la identidad profesional. Desde esta perspectiva, las distintas experiencias universitarias no representan únicamente carreras abandonadas, sino también instancias de aprendizaje que me contribuyeron a definir mi proyecto actual dentro del campo de la historia. Es conocimiento valioso. Así la formación no consiste solamente en obtener un título, sino en construir una manera de pensar críticamente, de comprender la realidad, de proyectarse profesionalmente en el mundo. De manera similar, los planteos de Silvia Barco permiten reflexionar sobre el sentido político de la educación y las instituciones educativas. La enseñanza no puede reducirse únicamente a transmisión de contenido, no puede entenderse solamente como eso, es una visión reductiva, sino que implica formar sujetos capaces de interpretar críticamente la realidad.
En ese sentido, las instituciones educativas que las transitaron distintas generaciones de familia no solo otorgaron las credenciales académicas para formarse y conocer la gente que conoció, que llegó a mí, sino que también participaron en la construcción de formas para comprender el conocimiento, la profesión, la participación social, fueron una parte necesaria de suma importancia para formar la cultura universitaria que más tarde me impulsaría a mí a seguir ese camino de educación superior. La presencia continua de estudios universitarios muestra cómo una trayectoria educativa influye sobre las otras. Las expectativas familiares respecto a la educación, la valoración del estudio, el acompañamiento durante los recorridos académicos, forman todos parte de un capital cultural que a mí me ha facilitado el acceso y la permanencia en el sistema educativo. Las condiciones familiares solo adquieren sentido dentro de un contexto donde las políticas públicas garantizaron efectivamente el derecho a estudiar. En conclusión, el análisis del árbol genealógico permite comprender que las trayectorias educativas no son nunca exclusivamente individuales, son el resultado de la interacción entre las políticas educativas, las instituciones, la historia propia familiar y mis decisiones personales, como las decisiones personales de todos los individuos. En mi familia puede observarse cómo distintas generaciones accedieron a la universidad en contextos históricos muy diferentes, mientras que mi propia trayectoria expresa una experiencia contemporánea caracterizada por recorridos menos lineales y la posibilidad de construir progresivamente una identidad profesional, pero todas dentro de un Estado garante de derecho con educación accesible, no fuera, digamos, no solamente reservada para las élites. De esta manera, el genético deja ser una simple reconstrucción familiar para ser una herramienta que permite comprender cómo las políticas educativas atraviesan y configuran las trayectorias educativas singulares de cada sujeto. Muchas gracias.